vamos a saludar a nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida a Andrés Durán, el chochólogo, que ya está con nosotros por la vía telemática desde la capital de la República. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, queridos amigos. Jaime, Carlito, un gusto saludarlos en esta mañana fría acá en la capital. Cambió completamente el clima, pero bueno, aquí estamos, dispuestos a meterle leña al fuego para que se caliente un poco los motores. Cambiaste de sombrero. Sí, viste que siempre voy cambiando, voy rotando. Sí, se ve café, café, ¿no? Sí, ahora tocó el cafecito. Qué bueno. ¿Cómo está la capital con el clima? ¿Frío? Como te digo, bastante frío acá en la capital. Está haciendo un frío bastante fuerte, inclemente, una lluvia también que nos acompaña. Radical el cambio, veníamos de soles radiantes y de pronto, ¡pum!, baldazos de agua. San Pedrito apareció. Andrés, buenos días, gracias por aceptar una vez más la invitación. Bueno, a ver, ¿qué es lo que encubre, qué es lo que desde tu punto de vista oculta la Fiscalía, las entidades de gobierno y de justicia, porque solo tampoco lo pueden hacer, con respecto al caso de Fernando Villavicencio? Bueno, es una gran pregunta. Tiene varias aristas. Yo me había olvidado porque Jaime me dijo a la noche que le mande un poco el material que quería que lo pase, ¿no es cierto?, para que la gente pueda ver con documentos en la mano qué es lo que he investigado y qué es lo que presenté el día viernes en el programa El Chochólogo por la señal de Hoja de Ruta. Lo acabo de compartir. Si es posible, chévere. Si no, pues ya, mil disculpas. Verán, el tema del encubrimiento de Fiscalía General del Estado en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio tiene mucha tela que cortar, muchísima tela que cortar, y es extremadamente preocupante lo que está sucediendo. Punto número 1 es lo que se ha venido denunciando en esta semana, bueno, en estas 2 últimas semanas, y producto de eso los ataques, las campañas de desinformación, las campañas de odio, las campañas en las que supuestamente a mí me imputan un delito, las campañas también en contra de Mónica Palacios, con quien colaboro, han sido realmente radicales, despiadadas, no han tenido, digamos, la mínima compostura como para afrontar el tema político con argumentos y razón. Y el descubrimiento fue básico, digamos. ¿Qué es lo que se pretendía en el marco, en el contexto de esta transición de gobierno hacer con los gatilleros que asesinaron a Fernando Villavicencio? Punto 1. El 5 de octubre de 2023, los 6 gatilleros son trasladados en 2 ocasiones. Primero, detenidos acá en Quito, estuvieron retenidos un tiempo en el Inca, posteriormente los trasladan a Cotopaxi y posteriormente los trasladan a la penitenciaría del Litoral, a la cárcel 1, pabellón 9. Todos estos pabellones manejados por el GDO Los Lobos. En todas las cárceles en las que estuvieron los gatilleros, los sicarios, eran pabellones manejados por el GDO Los Lobos. En esa transición, en la última transición, el 5 de octubre se levanta un informe del SNAI con una alerta apoyado en otro informe reservado de seguridad penitenciaria, de inteligencia penitenciaria, del SNAI, que se decía que 2 de los 6 gatilleros corrían peligro, su vida corría peligro. Y por ende es necesario que se los vuelva a trasladar desde Guayaquil hacia Quito. Eso realmente ya levanta muchas alertas. Hay una transición de autoridades en ese contexto en el SNAI. Y posteriormente,
no se cumple esta disposición. Y lo más llamativo es que no se cumple la disposición en el marco de la gestión del señor Mario Carrillo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque Mario Carrillo es el hermano del asambleísta frustrado Patricio Carrillo, ex ministro del Interior del expresidente Guillermo Lasso. ¿Ya? Es decir, que el asesinato de los gatilleros, que asesinaron a su vez a Fernando Villavicencio, se da en la gestión de Mario Carrillo, subdirector del SNAI, hermano de Patricio Carrillo, mano derecha de María Paula Romo, líder del movimiento Construye. Carrillo que facilitó informes de prelibertad a varios cabecillas de grupos del crimen organizado. Entonces, ese es el primer descubrimiento, la primera cosa que nosotros hallamos en procesos de fiscalización y en las investigaciones que ha presentado este servidor en su espacio. Ahora bien, posteriormente a esto, se hace caso omiso a todas estas alertas y son asesinados los 6 gatilleros en la misma condición. Estrangulamiento, asfixia por estrangulamiento. Hasta la fecha hay un solo detenido, que es el teniente Mera, que encima era el director de esa cárcel, de la cárcel 1 de Guayaquil. Es el único detenido y era un director encargado. Dese en cuenta de todos estos datos perturbadores, estremecedores. Pero ahí no termina la historia. Lo más simpático de todo esto es que acaban, digamos, con la vida de los que habrían cometido la materialidad del asesinato de Villavicencio, y después empieza una seguidilla de vulneraciones al debido proceso. Y esto es realmente estremecedor. El día que asesinan a Fernando Villavicencio, que es el 9 de agosto, ese mismo día entra en custodia, en cadena de custodia, un teléfono celular. Yo les acabé de compartir la imagen, si es posible en buena hora, si no, pues les voy explicando. Y esto es realmente estremecedor. Tenemos ya las imágenes. Perfecto, si lo pueden poner ahí en pantalla, buenísimo. Es estremecedor porque hay un contubernio entre criminalística de la Policía ¿Está Nacional. bien esa primera imagen? Perfecta. Si la puedes poner la imagen del iPhone, la imagen del teléfono celular, consta en el expediente de la Fiscalía General del Estado. Ahí está, perfecto. Y es estremecedor lo que consta en el expediente de la Fiscalía General del Estado, porque lo que ustedes ven remarcado en color rojo al extremo izquierdo de la pantalla, ese es el modelo. Se van a dar cuenta que hay un teléfono cuyo modelo es el A1778. Resulta que en la cadena de custodia, criminalística vulnera el proceso y pone las características de ese teléfono celular agregándole un número adicional. No registra el email. Para las personas que no comprenden qué es el email, es muy sencillo, es como la cédula de identidad de una persona, pero de un teléfono celular. No registran el email y tampoco el ISIC, que es el código de la SIM card. Es decir, vulneran todo el proceso de cadena de custodia de un teléfono celular que nos podía ayudar a esclarecer la intelectualidad del acto delictivo. ¿Se dan cuenta de la locura que hallamos detrás de todo esto? Andrés, perdón que te interrumpa, ¿cómo se dan cuenta de que no coincide el número de serie con el...? Allá va. Ahí vamos. Gracias por esa pregunta, mi querida Carlita. ¿Por qué se dan cuenta que no coincide? Porque el momento en el que la fiscal Guayaquil Hidalgo, Ana Guayaquil Hidalgo, que era la fiscal de la causa en ese momento, pide el informe de criminalística, resulta que al momento de ver el modelo del teléfono celular versus lo que criminalística inscribió en la cadena de custodia, se dan cuenta que
el modelo del teléfono celular es otro y lo que está inscrito en la cadena de custodia es otra cosa. Y es tan loco que el 30 de agosto de 2023, la fiscal solicita nuevamente a una juez de la unidad judicial de Iñaquito que por favor le permita hacer un nuevo peritaje al teléfono celular, porque se le chispoteó a criminalística. Se le chispoteó, sin querer queriendo, ellos metieron mal el número. Digamos que hay un fe de ratas ahí que fue un error humano, ¿no? Que fue un error humano y realmente se equivocaron en el asunto. En el parte policial, les voy a dar hasta el número del parte policial. 2023-0909-1012-4338-512. Ahí se indica que la entrega del teléfono móvil de los supuestos gatilleros consta con otro número, al inscrito en la cadena de custodia. Y se solicita hacer la rectificación. Entonces, inmediatamente hacen un alcance, solicitan la rectificación, cambian, corrigen y aparentemente no ha pasado nada. Pero, ¿qué sucede aquí, mis queridos amigos, chochólogos? Pilimosca, como decía un pana, pilimosca acá, porque acá la cosa se pone buena. Resulta que en la primera solicitud que hizo la Fiscalía de la extracción y materialización del contenido de ese teléfono celular, ya se lo había hecho el 10 de agosto. Y el 30 de agosto, que se vuelve a solicitar la materialización y la extracción del contenido, entregan el mismo contenido que se había realizado, ejecutado el 10 de agosto. Se vulneró todo el proceso y adicionalmente a vulnerarse todo el proceso, ya los modelos no coincidían. ¿Se comprende? Entonces, tranquilamente podemos hablar de que introdujeron otro teléfono celular, y el contenido de dicho teléfono celular no coincidiría con el del gatillero asesinado en flagrancia en la Fiscalía General del Estado. No sé si se comprende, ¿no? Ahora, ¿a quién le asumimos la responsabilidad de que hayan viciado esta prueba? Claramente es criminalística. Claramente es criminalística y claramente... ¿Y qué ha hecho Fiscalía al respecto? Eso es lo que tiene que exigir la Fiscalía General del Estado. O sea, decir, a ver, acá hay una vulneración al debido proceso, vamos a volver a foja cero. Mira, yo les voy a dar un dato para que ustedes comprendan un poco el asunto de la importancia del teléfono celular, no solo el de Villavicencio, que seguramente yo me atrevo a decir... Es que desde ese teléfono deben salir llamadas, me imagino, de quiénes los contactó a los gatilleros, pues. Deben haber llamadas, deben haber WhatsApps, deben haber... o sea, hay una serie de contenidos ahí en ese teléfono celular que son tan importantes para esclarecer las conexiones materiales e intelectuales del magnicidio de Villavicencio. ¿A quién se trata de encubrir, no? Esa es la pregunta que nos hacemos. A eso voy. ¿Saben por qué esto es tan delicado, queridos compañeros, queridos amigos? Esto es tan delicado, pero tan delicado, porque todos se han centrado en el teléfono celular de Villavicencio. Y no digo que no sea importante, es fundamental. Pero los teléfonos celulares, el teléfono celular de los gatilleros, de los magnicidas, de los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio, son igual o más importante como para esclarecer este delito. En la penitenciaría, en las cárceles, en Cotopaxi, existían túneles donde se guardaban los teléfonos móviles para las coordinaciones respectivas entre el adentro y el afuera del sistema penitenciario para que las bandas delictivas sigan operando.
¿Y saben por qué es tan delicado el asunto? Porque lo único que tienen que inculpa e incrimina al señor Carlos Angulo, alias el Invisible, que sería el supuesto planificador del magnicidio de Villavicencio, es una comunicación, una sola llamada entre él y el grupo de gatilleros. Es decir, que el caso está tendiendo de un hilo y podría caerse en cualquier momento. Y eso es lo extremadamente preocupante, mis queridos amigos. No vamos a tener la verdad del asesinato de Fernando Villavicencio. Y la Fiscalía está jugando con fuego. Definitivamente está jugando con fuego. Acá tenemos que hacernos una pregunta central. ¿Quiénes están detrás de ese ejercicio poco profesional de criminalística? De no cuidar una cadena de custodia, de no seriar como corresponden las pruebas, de que el Estado no proteja la evidencia para esclarecer y salvaguardar la verdad del caso y la reparación, por supuesto, a sus familiares. Esto realmente es estremecedor. Lo que también llama la atención, Andrés, es justamente el día que se dio el asesinato de Villavicencio, al gatillero que lo detienen, quedó herido. Resulta que a esa persona, en vez de llevarla a un centro de salud, lo llevan a la sala de flagrancia, ¿no? Una persona que está herida, ¿cómo es que alguien herido puede ir a la sala de flagrancia para que dé declaraciones? Eso sí que es descabellado, pues. ¿Cómo? A eso, mi querido Jaime, súmale que el teléfono celular de la persona a la que yo me estoy refiriendo, o sea, el caso que yo les estoy explicando en este preciso momento, este caso y ese teléfono celular corresponde al gatillero que fue asesinado en flagrancia, en ese cruce de balas, en esa respuesta de la Fiscalía General del Estado. O sea, algo están ocultando. Es que no hay otra palabra, o sea, no hay otra palabra para calificar esto. Acá me parece que hay un encubrimiento evidente por parte del Estado, de la Fiscalía General del Estado, de las unidades especializadas de la Policía Nacional. ¿A dónde quieren llegar? ¿Por qué están escondiendo? Y esa es una cosa, pero si tú analizas el juego político dentro del legislativo y dentro de esta comisión llamada a esclarecer, las condiciones en las que se asesinó a Fernando Villavicencio, es exactamente lo mismo. A Mónica Palacios la quieren sancionar y la terminan amonestando verbalmente porque le hizo una pregunta a una ministra que la semana anterior se le escaparon tres personas privadas de la libertad de la área de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cuando se le consulta, ¿por qué se le traslada a los gatilleros que están relacionados con el magnicidio de Villavicencio a un pabellón manejado por el GDO Los Lobos? ¿Y por qué después de eso no se, procuró el cuidado, según el informe de inteligencia del SNAI, para salvaguardar su vida y por ende cuidar el esclarecimiento y la verdad del asesinato de Villavicencio? Se enoja, golpea la mesa, cacarea, no sé, o sea, acá me parece que estamos más perdidos, como siempre lo digo, que camarón en Yaguarloco. No quiere comprender el gobierno nacional y el Estado ecuatoriano que está jugando con la democracia, está jugando con la verdad. Y eso es lo que extremadamente preocupa. Terrible, terrible. Con esto incluso de lo de Carlos Angulo, alias el Invisible. El fin de semana o el día viernes decían que se había escapado. Después ya quedó claro que no se ha escapado, que sigue detenido. Ahora, si lo trasladan a Guayaquil, ¿quién garantiza la vida de esa persona? ¿Qué puede pasar? O sea, aquí hay un interés, Andrés. Aquí hay un interés de que esa muerte no se esclarezca. Y ya viene la campaña política, tal vez hay que seguir acusando a que Rafael Correa fue el que mandó a matar
a Villavicencio? Mira, mi querido Jaime, yo en este caso me estoy metiendo hasta el cogote, hasta el cogote. Así como Lazo en su momento dijo que lo iba a traer del cogote a Luque Lecaro y hasta ahorita a Nanay, yo he decidido meterme hasta el cogote en este caso, para conocer y esclarecerlo, tener una aproximación real a lo que está sucediendo. Y es muy preocupante, ¿sabes por qué? Porque se juega permanentemente con la verdad. Hay un desconocimiento absoluto, incluso de varios colegas que trabajan en medios de comunicación tradicionales, que ya no solo están más perdidos que camarón en yaguarlocro, sino más que papa en encebollado. A mí esto me preocupa extremadamente porque difunden mentiras, falacias y mentiras. Han dicho que Carlos Angulo se escapó de la cárcel de Cotopaxi. Carlos Angulo no estuvo en la cárcel de Cotopaxi, estuvo hace un tiempo, pero actualmente está en la cárcel 4, en la que es conocida como la cárcel 4, es del CPL Pichincha número 2. Incluso en la misma celda en la que estuvo en su momento, algunos políticos estuvieron en su momento. Pero esto es preocupante, ¿sabes por qué es preocupante? Porque se difunde esta mentira en medio de la solicitud que hace el propio SNAI para trasladarlo a Angulo a la penitenciaría del Litoral. Y no solo la penitenciaría del Litoral, sino un pabellón manejado por el GDO Los Choneros, sabiendo que el prontuariado delictivo de Carlos Angulo, alias del Invisible, corresponde a su presencia en el GDO Los Lobos y Los Tiguerones en su momento. Entonces esto es realmente preocupante, esto realmente es aterrador. Y una fuente que ha solicitado la protección del caso, que se ha comunicado con este servidor, me ha dicho, hay un acuerdo evidente para silenciar a Carlos Angulo. Y es el supuesto planificador del asesinato de Villavicencio. Es decir, quieren silenciar al supuesto planificador del asesinato de Villavicencio. Y se les describe y se les pone en evidencia, oye hermano, estás perdido, no hables cualquier tontería, por favor. El día jueves o viernes me parece que fue, el abogado, un abogado de apellido Toro, que está representando jurídicamente a alias El Invisible, solicitó un habeas corpus para que salga en libertad Carlos Angulo. Y lo solicita, entiendo yo, que es justamente por las alertas de seguridad, por el peligro que correría su vida. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, mis queridos amigos. Hay pura cortina de humo en este país. El presidente Noboa, el general Saldumbide, la ministra Palencia y todo ese séquito de despistados están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Y hay varias fuentes que coinciden. En que hoy existiría un acuerdo con los choneros para que no sean tocados, para que sean los nuevos consentidos. Y esto es muy, muy preocupante, porque estamos fomentando la impunidad, estamos fomentando la no reparación y sobre todo estamos jugando con los cimientos de la democracia, porque el asesinato y magnicidio de Fernando Villavicencio cambió el rumbo de la historia de este país. Cambió el rumbo de la historia de este país. Y adicionalmente, le quitó a un padre, a un hijo, a un hermano, a su familia. Andrés, ¿tú crees que en torno a este, digámoslo así, supuesto acuerdo que hay con los choneros, es que un poco se vea o haya la sensación de un supuesto control de la seguridad en el país? ¿Quiere decir que esto es simplemente una cortina de humo, un poco para tener a la población contenta, hasta cierto punto satisfecha, dado que vamos a entrar ya en un proceso electoral? Les voy a lanzar esta primicia para que ustedes
no tengan dudas de lo que estoy diciendo. Esto yo lo voy, perdónenme la cuña publicitaria, les ruego me disculpen. Esto yo lo voy a abordar el día miércoles en mi programa. Quiero que estén muy atentos con lo que voy a decir, porque el gobierno ha dicho que combate al crimen organizado, que combate, ¿cómo les dice ahora? A los terroristas, les dice, que combate a los terroristas, que combate a las organizaciones narcodelictivas, y ha metido ahí una parafernalia, una serie de eufemismos, y que yo soy bacano, y que yo soy el chévere del barrio, y que hay tiro parada y no sé qué, ya, bacán, esperemos un chance. Porque aquí en mis manos yo tengo varios documentos. Y uno de esos documentos tiene que ver con la detención de Ruiz Morales Ashley Eliainis. ¿Quién es esta persona? Ustedes se preguntarán. Vamos a ver si realmente el presidente de la República y su gobierno combate al crimen organizado. Esta persona es nada más y nada menos que la esposa de Dritan Jica. Dritan Jica, líder, cabecilla de la mafia albanesa en el Ecuador. Esta persona ha solicitado un habeas corpus y se le ha entregado el habeas corpus para que se vaya campante a su casa después de ese famoso allanamiento con todas las cámaras, la parafernalia, los medios de comunicación, el enfoque, el framing, el encuadre noticioso y los titulares, diciendo el presidente Noboa combate a la mafia albanesa y duro golpe a la mafia albanesa. Está libre, a pesar de que fue detenida en delito flagrante con cargamentos de droga, armas y otras. ¿Cuándo le dieron la libertad? Esto fue presentado, esto fue presentado el 22 de febrero de 2024. Estuvo detenida en el cuartel Modelo, después de que calificaron la flagrancia. Estuvo detenida en el cuartel Modelo después de que calificaron la flagrancia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bochorno!, diría el alcalde de Cuenca. Cuando después de la audiencia de flagrancia y la calificación de la flagrancia, lo correspondiente es trasladarla en este caso, a un lugar, a un centro de retención que corresponde. Pero ¿pesaba alguna orden de prisión contra ella? Claro. A ver, mi querido Jaime y queridos amigos, esta persona fue detenida en el allanamiento que hizo la Policía Nacional el 6 de febrero. No sé si ustedes recuerdan, en los titulares salió que duro golpe a la mafia albanesa, duro golpe a la estructura de Dritan Jica, de alias Tony. El gobierno está comprometido con el pueblo ecuatoriano para acabar con el crimen organizado y bla, 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 bla. Pura labia, de vereda. Y resulta que en la práctica la señora está diciendo y certifica que tiene una discapacidad menor, que es autista y posee una discapacidad del 41%. Y que por esa razón tienen que sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario. Con ¿Ella es ecuatoriana? Periódica, sí, es ecuatoriana. Con vigilancia periódica que deberá cumplir en su domicilio, un domicilio X, y con una frecuencia que será coordinada con la Policía Nacional, así como la Fiscalía General del Estado. No me vengan a mí a vender bambalina. Estos manes, estos gallos, están metidos con las estructuras delictivas, en contubernio. Por eso pasan estas cosas en este país. Decían que combaten a las estructuras delictivas, a los GDOs, a los grupos de delincuencia organizada. Aquí lo tenemos. Fue pura venta de humo lo que sucedió con la mafia albanesa. La señora ha solicitado su libertad y ahora está con arresto domiciliario. ¿Y qué pasó con Fiscalía? La fiscal no se ha pronunciado respecto a esto que ha ocurrido. Es que no se van a pronunciar, mi querido Jaime. ¿Y sabes por qué no lo van a hacer? Porque se van a hacer de la vista gorda. Ellos son ciegos, sordos y mudos. Porque también coinciden plenamente con el ejercicio de retirar la capacidad del Estado para que estas bandas delictivas
sigan operando en nuestro territorio nacional. Entonces se dijo que ahora sí estamos acabando con el crimen organizado, duro golpe a la estructura de la mafia albanesa, pero en la práctica sucede esto. Claro. Y para tener un pretexto, ¿no? Hay que seguir combatiendo la guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia, el crimen organizado. Les voy a decir en dónde sucedió exactamente este tema, en la Unidad Judicial Penal Norte número 2 de Guayaquil. Ahí se da la sustitución de la medida. Ahí se da la sustitución de la medida. Ahora, Fiscalía me puede decir, no, pero es que eso ya es decisión de un juez. Y la policía también podrá decir, es que sí, eso ya es decisión de un juez. En efecto, es una decisión del juez. Pero ¿dónde está la apelación de la Fiscalía? Claro. ¿Dónde está la apelación de la Fiscalía General? No, pues, Andrés, ¿y dónde están los medios que enseguida, cuando sacan a alguien que de pronto no es del agrado de ellos, enseguida la pirotecnia? Ahí está, o sea, yo quiero que comprendan este asunto, mis queridos chochólogos, queridos amigos. El país se ha acostumbrado a comprar cortinas de humo este tiempo. Se ha acostumbrado a comprar cortinas de humo en este tiempo. Y ellos están jugando con la democracia, están jugando con las instituciones de coerción, están jugando con el monopolio de la fuerza, están jugando con la seguridad pública del Estado, están jugando con el sistema de inteligencia, están jugando con el acusador público, están jugando con todos esos instrumentos técnicos y especializados para pescarte, para pincharte, para forjarte pruebas, para quitarte las pruebas, para aumentarte las pruebas, para quitarte, en fin. Ese es el modus operandi que nosotros hemos evidenciado en este. Y no solo en este, en otros casos que tengo ya en mis manos. Y ustedes se van a dar cuenta, por eso yo hablo de modus operandi. Modus operandi, esta es la forma en la que opera. No hay, digamos, un plan decidido a combatir al crimen organizado en el país. De hecho, hasta la fecha la señora Palencia ni siquiera sabe cuál es ese plan que tiene para combatir la inseguridad. Porque no lo tienen. Porque hay un acuerdo. Y escúchese lo que voy a decir acá, mis queridos amigos. No van a traer a Luque Lecaro. Lazo gozará de impunidad. Su cuñado gozará de impunidad. Y tampoco se esclarecerá cómo lavaban los activos a través de sus empresas en el banco del expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Terrible. Todo lo que estamos viendo, yo siempre lo digo, ¿no? Esto es un plan y este plan les ha dado resultado también, ¿no? Políticamente les ha dado resultado. La derecha lo que quiere es someter a la gente a través del problema de la inseguridad, la violencia que vive el país, el narcotráfico, y con eso utilizan todo pretexto para seguir gobernando ellos. Lo decía el doctor Ramiro Aguilar justamente el día viernes, que tanto así que se tomaron hasta un canal de televisión para seguir gobernando y para tener más músculo político. Eso hace la derecha, Andrés. ¿Qué más? No, para cerrar y decirles, hay que estar muy atento con todo lo que va a suceder en los próximos días. El juego político con el caso de Villavicencio es evidente. El juego político con las bandas delictivas es evidente. Y el gobierno va a tener que responder muchas preguntas, muchísimas preguntas. Esto de la mafia albanesa es bien delicado, pero así como lo es el caso de la mafia albanesa, lo es el caso del asesinato de Villavicencio. Porque les cuento que en esa comisión dentro de la Asamblea Nacional hay presencia, hay legisladores oficialistas. Oficialistas que están torpedeando el proceso. No quieren que se pregunte A, no quieren que se pregunte B, no quieren que se pregunte C. Preguntas temas sobre el proceso penal. Ay, es que es intromisión con la justicia. Preguntas temas de corte administrativo. Es que esa pregunta es ofensiva y estás atentando contra la reputación del presidente de la República y sus ministros. Preguntas sobre las solicitudes y requerimientos de información y te dicen, el rato menos pensado mandaremos. Entonces, ¿a qué están jugando?
Acá hay claramente una operación para encubrir lo que ha sucedido con el caso Villavicencio. Y yo creería que hasta el bloque de Construye está detrás de eso, ¿no? Es que Construye mira, los ataques, nosotros ya lo hemos identificado, mi querido Jaime, los ataques en contra de Mónica y mi persona están siendo impulsados desde esta llamada red de tuiteros democráticos. La red de tuiteros democráticos trabajaba de manera directa con Fernando Villavicencio. Y yo les he dicho públicamente, si son tan gallos y me están imputando a mí un delito, entonces vayan a la Fiscalía General del Estado y denuncien ese delito. Pero como no tienen pruebas, ¿de qué te acusan? Prefiero no mencionar el tema. Pero lo que sí saben es truchar imágenes, montar imágenes con contenido sexual explícito en contra de Mónica Palacios y de mi persona. Entonces estamos hablando de la calidad moral que tiene esta gente. Y gente del propio Construye, como el señor Mario Carrillo, que en su gestión asesinan a los gatilleros de Fernando Villavicencio, son los que han compartido ese material. Para que vayan viendo por dónde van los tiros, mis queridos amigos. Para que vayan viendo. Claro, y todo lo que, en el caso de las reformas al Código Integral Penal, ¿no? El tema del recurso de revisión, todos salieron enseguida a acusar de que buscan impunidad, cuando no es así. Y así venden humo a la gente, y la gente mucha gente termina creyendo lo que dice la caja boba a la televisión. Y lo que dicen los asambleístas que se oponen a los cambios que son para el bienestar de todos. No solamente acusan al expresidente Correa que busca impunidad y que ese recurso de revisión es para eso, pero ni siquiera han debatido, ni siquiera tienen argumentos para justificar la postura de ellos, Andrés. Es lamentable. No, es que yo creo que ahora lo que necesitamos es inteligenciarnos en los temas. Ahí yo lo dije el otro día, o sea, me parece que en este oficio, me parece que en el periodismo hay absoluta mediocridad. Hay mucha mediocridad. Las personas menos capaces están en puestos de mayor exposición, dando información, dando primicias, se califican o se autoproclaman como investigadores, cuando ni siquiera se han titulado, digamos, y mucho menos tienen títulos de cuarto nivel. Entonces, hay tanta cosa que yo digo, ¿hasta dónde estamos llegando como sociedad? ¿Cuándo vamos a reaccionar y a exigir lo que realmente corresponde? ¿Qué nos está pasando? Hay una descomposición, una anomia, diría Durkheim. Vivimos una anomia absoluta, una falta de norma, una falta de cohesión social. No hay un lazo. No hay un lazo. Hoy por hoy en el Ecuador no existe un lazo que nos una. Existe un lazo que nos destruyó, pero no un lazo que nos una, que nos ayude a entender cuáles son los objetivos prioritarios para nuestro desarrollo. Compramos permanentemente bambalina. No apreciamos el oro, no apreciamos realmente lo que es valioso. La sociedad está imbuida en una absoluta descomposición. Y lo más triste de todo esto es que yo coincido con Aguilar. Yo coincido plenamente. Esta derecha ha aprendido que utilizando el monopolio de la fuerza, el sistema de seguridad pública del Estado, sus unidades especializadas y todos sus sistemas de inteligencia y vigilancia, van a someter y a dominar al Estado ecuatoriano, a la sociedad en su conjunto. Y han generado un miedo que hoy nos termina desmovilizando por completo. Me voy a saltar a otro tema. ¿Qué piensas tú la derogatoria de ese decreto que firmó el presidente de la República el año pasado sobre el Código de Ética? ¿Qué criterio tienes, Andrés? La verdad, no estoy tan empapado del tema y no me gustaría darles una información poco precisa. Lo que sí puedo decirles es que
si es el mismo código de ética que en su momento el presidente Guillermo Lasso lo promulgó, me parece que en su momento fue el decreto 6, si la memoria no me falla, en la que supuestamente aclaraba el buen comportamiento que tiene que existir alrededor de la gestión y el ejercicio público como servidor, y dijo en el propio decreto ejecutivo que establecía una prohibición tácita para el uso del avión presidencial. Después de promulgar ese decreto ejecutivo, que fue uno de los primeros que promulgó cuando asume sus funciones, utilizó el avión presidencial para ir a operarse de la columna en los Estados Unidos. Entonces, ese doble rasero que existe en el anterior gobierno, existe en el actual, porque el gobierno de Lasso no se ha terminado. Lo único que hemos hecho es prolongar su existencia con un tipo que es más joven. Nada más. Pero sigue siendo el mismo gobierno, las mismas prácticas, el mismo ejercicio, y el único empujón anímico que tuvo en este contexto es haber sacado a los militares a las calles y a controlar medianamente el sistema penitenciario del país. Porque como les dije, a los choneros no los toca. Y aprobar Entonces, más impuestos. Son las... Si a los choneros no los tocan, es posible que en algún momento puedan recapturar a Fito. Y digo esto porque el presidente de la República en una entrevista dijo, "Bueno, es que no es como lo pintan a Fito, ¿no? Que no es Pablo Escobar, que las cosas son diferentes." O simplemente eso va a quedar ahí a que la gente empiece a olvidar que Fito ya no está preso. Yo, mi querida Carlita, espero que me den en los dientes, en la boca. Les voy a decir dos cosas. No van a extraditar a Luque Lecaro y no van a atrapar a Fito. Y tampoco van a involucrar a su familia en casos de lavado de activos. Así como tampoco van a esclarecer el caso Metástasis relacionado con Norero y su estructura de lavado de activos. No va a pasar nada de eso. Estas 4 cosas que les acabo de señalar no van a ser solucionadas ni por el gobierno, ni por el Estado, ni por la justicia ecuatoriana. Porque existe una colusión. ¿Para qué? Para que se mantenga en la absoluta impunidad del Estado ecuatoriano, retirarles la capacidad absoluta del control sobre su territorio, porque donde no tiene presencia el Estado, gobiernan las mafias y el crimen. Gobiernan las mafias y el crimen. Y no va a pasar absolutamente nada con Luque Lecaro. No se va a esclarecer el caso Encuentro, no se va a esclarecer el vínculo con la mafia albanesa, no se va a esclarecer lo que yo en su momento les mencioné, con el caso de Banca en la Sombra y sus conexiones con grupos económicos y empresarios relacionados en el giro de negocio de los seguros. Y tampoco se va a esclarecer lo de Fito, porque al gobierno no le conviene que se esclarezca lo de Fito. No le conviene que se esclarezca lo de Fito. Si no, díganme ustedes, dijeron que ya lo tenían detenida la familia, solicitaron el proceso de extradición, repatriación, o póngale el calificativo que usted guste, pero los iban a traer acá al Ecuador. Síganlo al Ecuador, vayan nomás a su casa, descansen. Se olvidaron del ministro de Agricultura también vinculado a la mafia albanesa, ¿no? Manzano. Bernardo Manzano manejaba Ciudad Novoa, una empresa del grupo Novoa. Ciudad Novoa, allá en Ingunga, en la provincia de Santa Elena. Y en medio debate presidencial le dijo, sí, trabajó con nosotros, pero eso sucedió hace mucho tiempo. Mentira. Si el último trabajo que él tuvo antes de asumir el Ministerio de Agricultura, fue el de la gerencia de Ciudad Novoa, que se dedica al manejo de ganado. No vaya a ser que después aparezcan las narcovacas en el Ecuador. Terrible. Qué situación tan ¿Cómo se caótica. endereza este país? No lo sé, la verdad,
A veces te dicen que nos roben todo menos la esperanza, pero chuta, estamos bien complicados. Y creo que pocos políticos en este país comprenden realmente la situación tan grave que está atravesando el Ecuador. Somos capital del lavado de activos, somos capital de la diversificación de actividades del crimen organizado, tenemos una de las tasas más altas de asesinatos en la región y adicionalmente una crisis económica, social, política que nos sigue persiguiendo constantemente. Y otra diáspora migratoria, otra ola migratoria que realmente conlleva con eso mucho sufrimiento de nuestros ecuatorianos. La persona que llegue al 2025, si realmente tiene vocación de cambio en este país, tiene que ser realmente un estadista. Una persona que mire más allá de la esquina, más allá de las 2 cuadras, que tenga la capacidad de ver más allá del horizonte. Porque sacar al Ecuador de este hueco en el que nos encontramos, de este abismo en el que caímos, va a ser muy difícil y va a llevar un buen tiempo. Andrés, queremos agradecerte por tu tiempo para conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mis queridos amigos. Jaime, Carlita, les mando un abrazo fuerte. Cuídense. Antes de que te despidas, la gente me dice, ¿para cuándo el chochólogo guayaco? Estamos en las gestiones correspondientes. Espero que, como me dijo la ministra en su momento, el rato menos pensado podamos ya confirmar y hacer pues el respectivo ejercicio de estar con todos ustedes, con los amigos de Ecuador en directo, para compartir y darles muchísima información. Tengamos un poquito de paciencia, se los ruego. El rato menos pensado haremos las coordinaciones respectivas y saldremos al aire. Gracias, Andrés. Nos vemos. Un abrazo. Bien. Andrés Durán, el chochólogo, conversando con Ecuador en directo en esta mañana. Ahí está, ¿no? Esas investigaciones a lo que te llevan, ¿no? Y bueno, todo es posible en la venida del Señor, como se dice, y sobre todo en este país, donde definitivamente todo puede pasar. Vamos a ver hasta cuándo dura esa sensación de seguridad y efectivamente ver si se esclarecen todos los casos de corrupción y ese entramado de situaciones que giran en torno al magnicidio, al asesinato de Fernando Villavicencio, donde en este momento la justicia nos está debiendo bastante información, bastantes explicaciones.